Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar aquí, hispanos. Para mí es un honor estar delante de ustedes. Vengo de Lima, Perú. Aquellos que no me conocen, porque he tenido algunas conversaciones con algunos también. Y me pidieron que pudiera hablar sobre el discipulado. Y es un tema tan importante para la iglesia. Tengo 4 hijos, una preciosa esposa. Y en San Juan del Lurigancho, donde yo vivo, aproximadamente hay unas 500 iglesias, 1,5 millones de habitantes. Y haciendo un estudio, algo de 250,000 creyentes viven en San Juan del Lurigancho. 250,000 creyentes. Pero tenemos nosotros 2 penales en San Juan del Lurigancho. Uno de ellos, justamente San Pedro, hay como 12,000 reos. Y el 70% son de San Juan del Lurigancho. El índice de violencia, 37 años he sido policía, ahora estoy en retiro hace unos meses. Conozco un poco de repente esas cifras y la parte, cómo se ha venido degradando, aumentando, acrecentando el delito. Y es penoso decirlo, como en un distrito donde hay 250,000 creyentes, podemos tener la más alta tasa de violencia en el Perú. Algo está mal. Yo le decía a nuestros amados consiervos, algo no está haciendo la iglesia. Y yo llegué a la conclusión que tenemos presencia, pero no influencia. Eso me quedó bien marcado. Pero ¿por qué la iglesia no tiene influencia? O sea, ¿por qué los creyentes no viven el evangelio? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Entonces, yo le decía con nosotros los pastores, no estamos haciendo un trabajo de repente con los miembros de nuestras iglesias. O sea, podemos evangelizar, pero descuidamos el discipulado. Se evangeliza, pero se deja a las personas que puedan ahí asistir y no atenderlos. Y justamente esto lo digo a modo de introducción, porque creo que cada uno de ustedes en sus iglesias locales, algunos que son pastores, de repente algunos líderes, han llevado cursos, tiene su academia bíblica, cursos de liderazgo, cursos de discipulado 1, 2, está muy bien y tiene su lugar. Pero me pidieron que hablara del discipulado, yo puse el título, Discipulado al estilo de Jesús. Y justamente en Marcos capítulo 3, por favor, si me acompañan algunos que con su Biblia, ese es el texto que vamos a reflexionar. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte
y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a orar un momento. Señor, queremos darte las gracias por esta preciosa oportunidad que nos permites estar aquí, Señor, en este congreso, Señor, de líderes. Padre, bendice a los organizadores, bendice a cada expositor y gracias por cada uno de ellos. Bendice la vida de mis hermanos aquí. Y en este tiempo te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo, Señor. Queremos encomendarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El discipulado de Jesús. Jesús, el primer punto que quiero tratar es que priorizó en el discipulado las relaciones. Dice el texto, ¿no? Escogió 12 para que estuviesen con él. Lo primero que hizo Jesús, el Señor, el ejemplo de nuestra vida, es establecer relaciones. Para que estuviesen con él, rodearse de un grupo de personas, establecer un equipo, formar un cuerpo. Eso fue lo primero que hizo Jesús. O sea, esta expresión para que estuviesen con él, en síntesis, es el discipulado. Y esto lo vamos a ver, esto a mí me llamó mucho la atención, porque aquí él establece una relación de vida para que estuviesen con él, una convivencia, una relación. Es aquí donde lo que yo soy, lo que yo tengo, mis situaciones, mis circunstancias, se entrelazan en una relación de vida, porque eso es lo que sucede en el discipulado con alguien del cuerpo de Cristo, para que estuviesen con él. Y Jesús se concentró en construir relaciones profundas, no superficiales, sino profundas con determinadas personas. Les enseñó, los conoció, fue un ejemplo cercano para ellos, los corrigió, los entrenó y los envió. Hizo todo un trabajo integral. Eso es el discipulado de Jesús. Prioriza las relaciones. Quizás de repente nosotros podemos tener muchas estrategias y está bien, pero ¿qué hizo Jesús? Eso es importante para cada uno de nosotros. Entonces, porque él puede predicar a 100, 1000, podía hacerlo, pero uno no puede discipular a 100 personas. Jesús solamente escogió a 12. No una cantidad enorme, no, solamente 12. Entonces, ¿por qué quería formarlos de una manera responsable? Entonces el discipulado es como la paternidad espiritual. Usted, si tiene 2 o 3 hijos, puede criarlos porque usted invierte tiempo, vida en ellos. Pero si usted tuviera 20 o 30 hijos, no va a poder hacer eso. Entonces Jesús escoge solamente algunos y de una manera responsable comienza a trabajar con ellos. Intencionalmente hace las cosas el Señor para formarlos, educarlos, conocerlos, amarlos, corregirlos y formarlos en hombres de Dios.
Y Él no hizo nunca ninguna discriminación. Aunque Él es Dios y conoce todas las cosas, estaba Judas también ahí. Y siguió con Judas hasta el último momento. Y lo amó igual que a todos. La importancia de eso en el discipulado. Os hizo lo que hizo Jesús. Estuvo cerca sabiendo que uno era el que lo iba a traicionar. Pero estuvo con él abrazándolo y dándole responsabilidad. ¿Qué forma de discipular del Señor? ¿Cómo se relacionaba? De una manera profunda. Él fue como un padre para ellos. Él gastó, invirtió tiempo, su vida. Él es verdad, predicó a multitudes, sanó a muchísimas personas, alimentó a miles y miles de personas. Pero él sabía que su tarea principal era estar con un círculo menor de 12. Eso es lo que hizo Jesús. Un grupo pequeño, relaciones profundas, para poder influenciar en ellos, enseñarles, prepararlos, capacitarlos, corregirlos. Cara a cara, por 3 años. Hoy a veces escuchar a algunos pastores, ya, dale discipulado 1 y 2 y ya, envíalos. Wow, no es en automático. No es así. Jesús no tuvo ese modelo. Así no discipuló el Señor. No. Él gastó, invirtió tiempo. Él se concentró en un equipo, en pocos hombres, para entrenarlos, para equiparlos, para que pudieran ser sus brazos de extensión. Esa es la importancia. Unos cuantos, pero que ellos iban a trastornar el mundo. Se dedicó de esa manera. Y ellos pudieron continuar la obra. Qué importante, esos hombres continuaron la obra. Y nosotros somos el resultado de esos discípulos. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús hizo un trabajo profundo en la vida de estos hombres, no en multitudes, en unos cuantos, para que sean sus brazos del Señor, llevando el evangelio y haciendo lo que Él hizo. Justamente escuchaba, decían, ¿qué está pasando con los jóvenes? Nuestros jóvenes están desconectados de la iglesia y están conectados en otras cosas. Ese es el asunto. Falta un discipulado profundo. Estar con ellos. Estar con ellos para poderlos influenciar, para poderlos corregir, para poderlos formar. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿A quién lo tomó? A Pedro, un hombre temperamental. ¿A quién lo tomó? A Mateo, un hombre con mucha capacidad, ¿no? En la economía también. Y así, gente empresaria, los hijos de Zebedeo. No importa quién sea, pero el hecho de estar cerca se hace todo un trabajo. Te permite. Entonces las relaciones eran una prioridad en el discipulado de Jesús. En su agenda, esa era la prioridad. Relacionarse, aprender a relacionarse. Y creo que, mis amados hermanos, la vida de Jesús era tan intensa. Creo que nosotros no tenemos una vida tan intensa, a no ser que estemos aquí en CLF, ¿no? Pero después, la vida de Jesús era intensa. Todo el día estaba el Señor. Y en la noche a veces ni dormía. Pero su prioridad, hermanos, era establecer relaciones. Sus actividades no eran un estorbo para estar con sus discípulos.
a veces las actividades que tenemos nosotros pueden ser un estorbo para poder realizar ese discipulado de cerca en el ministerio. No tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer. ¡Wow! Jesús no. Tenía muchas cosas, pero siempre estaba con los discípulos. Estaba con ellos. Sí. Y Jesús no lo llamó a los 12 a una reunión ni a un curso bíblico, no. Él los llamó para estar con Él. Qué importante es eso, hermanos. Él no los llamó a un curso bíblico. No, Él los llamó para que estuviesen con Él. Esa es la clave aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él quería formar, estrechar relaciones intensas para transmitirles con su vida cómo deberían vivir. O sea, Él fue un ejemplo de vida. O sea, en el discipulado, uno tiene que ser ejemplo de los discípulos. Jesús los llamó y ellos veían a Jesús. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo respondía? ¿Cómo llamaba a la gente? Ellos observaban. ¿No es que estaban juntos con Él? Vivían con Él. Paraban con Él. Y eso fue lo que hizo Jesús. El ejemplo que deberíamos nosotros tener en la iglesia como líderes, como pastores. Vida ejemplar. Si no, porque en la cercanía es donde se forja la intimidad. En esa cercanía es donde uno puede impactarlos a ellos, puede influenciarlos. Él los inspiró, Él los corrigió, los animó. Él imprimió esa visión de lo que tenían que hacer cuando él partiera. Pero es en la cercanía, de lejos no. Se relacionaba íntimamente. Porque cuando uno está cerca de otra persona, uno puede influenciar. De lejos no. De cerca uno puede influenciar. Y eso es tan importante, hermano. Y uno de repente dice, bueno, tu vida, sí, pues la vida se pasa en base a las relaciones. No, los conceptos se pueden pasar a través de reuniones, pero la vida se pasa a través de relaciones. Yo puedo transmitirles a este momento algunos conceptos, pero cuando comienzo a relacionarme entre nosotros, ahí estoy transmitiendo vida. Tan importante es eso, mis amados hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús. O sea, el cristianismo es una transferencia de vida. Es una transferencia de vida. Por eso es que no estamos influenciando en nuestra sociedad, porque no se está viviendo el cristianismo según la Escritura. No sé, en el Perú o en muchos lugares, ahí en esa parte sucede eso. Hay una fragilidad espiritual, falta de integridad. Por eso que necesitamos en este tiempo ser ejemplos de vida, porque nuestra vida la vamos a transmitir a otros. Eso fue lo que hizo Jesús. Qué importante es estar cerca los unos de los otros. Y mis amados, al discípulo también hay que enseñarle a forjar relaciones. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Pablo, Timoteo, ¿no es cierto? Timoteo, Pablo, ¿no? Entonces, porque cuando uno toma un discípulo, la visión no muere. El discípulo va a continuar.
va a extender, va a proseguir. Pero si no discipulamos, la visión y todo lo que hemos hecho se acaba ahí. Jesús, Él los discipuló, les dio una visión y ellos la extendieron. Qué importante es esto, qué importante. El segundo punto que quiero tocar es que hay algunas características esenciales en las relaciones que debemos de tener entre discipulador o mentor con el discípulo. Y lo primero es el compromiso que deberíamos de tener. Compromiso. Porque nosotros somos un pueblo, un cuerpo de pacto. ¿No es cierto? Porque es en la cruz, por su sangre, es el nuevo pacto. O sea, hay un compromiso Jesús hizo. Muchas veces en nuestro discipulado, algunos podemos estar comprometidos y otros involucrados. Hay una diferencia entre estar involucrados y estar comprometidos. En el discipulado, la característica es estar comprometido. Y el estar comprometido demanda entregar de la vida. Jesús fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, comprometido con el hombre, con sus discípulos. Hay una ilustración, cuando uno, aquí somos latinos, la mayoría, cuando uno, por ejemplo en Perú, y uno quiere comer un pan con huevo, entonces con su café, está el huevo del café, pero no está la gallina. La gallina solamente puso el huevo y se fue. O se está involucrado en el desayuno la gallina. Pero el compromiso tiene que ver con entrega de vida. Uno quiere comer un pan con chicharrón. ¿No es cierto? Sí, el chancho tuvo que entregar su vida. El estar comprometido es entrega de vida. Y a eso debemos apuntar en el discipulado. Entregar nuestra vida por los discípulos, así como Jesús lo hizo. Entregó su vida, dio su vida por ellos. Qué importante es eso. A veces dejamos las cosas muy superficiales y no hay compromiso de vida. Justamente a veces hay algunos líderes que escucho de algunas iglesias y están a veces decepcionados con sus pastores. ¿Qué pasa? Es que vemos que solamente es el pastor de púlpito, pero no de vida. No ingresa tu vida. Esta pandemia, en el Perú sobre todo, ha sacado a evidenciar lo que es cada pastor. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué hay en su corazón? En medio de las limitaciones. ¿Hasta dónde ha estado él comprometido con la iglesia en tiempos tan difíciles? Por eso que, mis amados, en el discipulado es tan importante estar comprometidos. Tiene que ser con entrega de vida. Entrega de vida. Y lo otro es compromiso, continuidad. Hoy queremos que las cosas sucedan ya, rápido, instantáneo. No. Jesús tuvo 3 años continuamente con ellos, continuamente, ejerciendo esa paternidad, ese mentoreo, ese discipulado. O sea, no es que
como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. No. Es continuidad en el discipulado. ¿Por qué? Porque en la continuidad se forja la confianza. Porque constantemente estás con el discípulo. Y en la confianza se abre la vida. Abre su corazón. Y comienza a contarte sus debilidades, lo que hay en su vida, en su familia, qué pasa por su cabeza, cuando es tentado. Abre su corazón, porque ven que tú estás cerca de él o de ella. Y entonces tú ahí puedes atenderlo, puedes ayudarlo. Puedes hacer de él o de ella una mujer de Dios. Pero hay que estar continuamente. No es una vez al año. No, es continuamente. Por eso es que no se puede discipular a una gran cantidad de personas. Hay que discipular a algunos y enseñarles que ellos también discipulen a otros, como un multinivel. Así, de esa manera, para que todos puedan ser alcanzados. Y lo que nuestros discípulos ven en nosotros, eso van a hacer ellos, porque le estamos transmitiendo vida. Somos un ejemplo para ellos. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor, mis amados hermanos. Porque si no nos vemos seguidos, ¿cómo? Esta pandemia fue un poco difícil, ¿verdad? Gracias a Dios que ya tenemos ahora ya los cultos presenciales. Bueno, en el Perú hace unos 6 meses recién hemos tenido casi ya la presencialidad ya permanente. Antes teníamos algunas limitaciones, pero vernos seguido se forja la intimidad. Usted vea con alguna persona todos los días por 2 meses, se hace amigo, abre su corazón. Por eso la continuidad nos lleva a esto, a abrir nuestro corazón. Es tan importante eso, mis amados hermanos, porque el objetivo de la continuidad es formar amigos. Yo tengo que llegar a ser amigos. A veces hay un concepto errado. Hace muchos años, cuando yo llegué a la iglesia, escuché en una oportunidad un amigo pastor que él dijo, bueno, no podemos ser amigos con la oveja. Wow, yo era nuevo en la fe. Pero vemos que Jesús, ¿qué dijo? Ahora ya no son siervos, sino que son. Conocen todas las cosas. Tenemos que aprender a ser amigos de ellos. Los amigos se ayudan, se buscan, están con uno en las buenas y en las malas. Qué importante es tener amigos. Lo triste es estar solo en el ministerio. A veces podemos estar, de repente ahorita reunidos como 25, pero yo recién los conozco. Son mis hermanos, los amo, pero no somos amigos, porque recién me estoy conociendo. Entonces, la amistad se da en esa relación que se comienza a profundizar, de continuidad, de compromiso. Y qué hermoso es eso. Jesús les enseñó eso a ellos, con su vida. No les estoy hablando de lo que hago en la iglesia, no, lo que hizo Jesús. Tenemos que volver a lo que hizo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, mis amados hermanos, ¿no? Ellos ven en nosotros como un discípulo del Señor, perdón, y cómo debe conducirse. Entonces, el tercer punto para ir terminando ya. Ok, me han dado 40 minutos creo. Nuestras relaciones con los discípulos deben ser relaciones transparentes. Transparentes. Deben ser
relaciones que estén claras, no oscuras, no ocultas. No, tú tienes que ser claro. Él o ella tiene que ser clara contigo. Porque si no, hermanos, ¿por qué? Porque si andamos en luz, tenemos comunión, dice, ¿verdad? La Escritura en Primera de Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, tenemos que andar en luz. Ser transparentes. No debe haber nada oculto, hermanos, queridos. Nada debe trabar nuestra relación. Ninguna sombra. Nada. No debe haber sospechas del discípulo al discipulador, ni del discipulador al discípulo. Relaciones transparentes, claras, no escondiendo cosas. Eso no camina. Y más cuando uno es el discipulador, el que mentorea, tiene que ser sincero, transparente. Y puede decirle también que uno tiene sus luchas, que uno pasa por pruebas, uno tiene tentaciones, tiene debilidades. Así que tú no eres el único, tú no eres la única. Estoy siendo sincero, honesto, transparente, íntegro. No pretendo tapar mis debilidades. Jesús lloró. No se creyó el súper fuerte, no. Él lloró. Se mostró en su naturaleza humana, sus sentimientos. Y lo vieron todos. El Señor, sí, pues el Señor. Qué importante es eso en nuestras relaciones, hermanos. Y tienen que ser relaciones de amor. Cuando hay amor en esa relación, wow, qué importante es eso, porque la gente se da cuenta, las personas se dan cuenta cuando uno las ama, que uno está ahí porque está interesada en la persona. Ellos saben si tú estás por algún interés. Y a veces sucede eso, hermanos. He podido ver muchos hombres y mujeres que han llegado a las iglesias. Hace unos años atrás, unos 12, 15 años atrás, pastoreaba una iglesia grande, como de 1,800 miembros, en San Juan. Y a veces había personas con un nivel económico alto. Y cómo a veces hay una preferencia. Sucede eso, ¿no? Y el que no tiene, no más. No, cuando hay amor, a todos se trata por igual. Jesús no hizo diferencia con nadie, ni con Judas. Dice la Escritura que Él lo amó hasta el final. Incluso sabiendo que le iba a traicionar, lo que vas a hacer, hazlo, pero rápido. Dice más. ¿Qué tal la forma de discipular del Señor, ¿no? Ese comportamiento, cómo los asistió a cada uno de ellos, amados hermanos. Ahora, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los amigos. Que uno ponga la vida por sus amigos. Los discípulos tienen que llegar a ser nuestros amigos. Tenemos que trabajar en eso. Hasta ahí vamos. Hemos iniciado un programa en la congregación. En medio de la pandemia, en julio del 2020, en un día murió mi madre y mi hermana. Las dos murieron en el mismo día. Y dos sobrinos en UCI y yo mal.
Entonces nos llegó la planadora del COVID. Y en esos días que yo estuve 15 días hospitalizado, muy mal, algo me dijo el Señor. En medio de mi malestar y cómo estaba, porque buscaba mucho al Señor. En uno de esos momentos, el Señor habla a mi espíritu, donde me dice el Señor, sí, eres buen esposo, buen padre, pero hay algo que no has hecho. No has pastoreado tu casa. No has discipulado como has debido hacerlo. En medio de todo esto me puse a llorar y le pedí perdón al Señor. He salido a hacer lo que tengo que hacer, pero también a la misma vez eso es lo que yo trato de hablar con este grupo de pastores amigos que tengo en la confraternidad. Les pregunté un día, hermanos, sean sinceros. Pastor, te pregunto, ¿estás pastoreando a tu esposa? ¿Estás discipulando a tu esposa? Entonces hemos tomado como estrategia que los días lunes desde enero hemos empezado todo el año, porque las familias en Perú o donde yo estoy ya no tienen su devocional familiar. No sé si aquí o en donde están ustedes los creyentes tienen su vía devocional de familia. Se ha perdido eso donde yo estoy. Le pregunté a los pastores, ¿ustedes tienen? Algunos sí, otros no. Entonces, todos los hermanos los he tomado, los varones, como cabeza. Y les he dicho, ustedes son los responsables de su casa, de su esposa y de sus hijos. Desde ahora en adelante, todos los lunes, vamos a tener un tiempo devocional. Ustedes van a pastorear sus casas. Ustedes van a ser los profetas de su casa, llevando la palabra. Ustedes van a ser los sacerdotes de su casa. Ustedes van a ser los mentores en su casa. Tienen que discipular a su familia. Así que los días lunes, todas las familias están metidos con su devocional. Hemos retomado después de muchos años. Y los días martes, yo establezco por Zoom el tema que ellos han tratado el lunes, yo lo trato el día martes, pero para toda la iglesia. Y los niños tienen el mismo tema aplicado, los niños en la congregación del mismo tema. De tal manera que los profesores de la Academia Bíblica de su escuela dominical le preguntan, ¿tuviste tu devocional con tu papi, con tu mami? Y es ahí donde yo los llamo a los hermanos. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué está pasando con tu familia? No estás haciendo el trabajo de pastor, de discipular a tu familia. Primero tienes que empezar por tu casa, después te enviaré. Jesús los llamó para que estuvieran con él, para después enviarlos. Pero muchos se envía, ¿y su casa? Nada. Por eso que tenemos que empezar por casa el discipulado. Y de ahí poco a poco avanzar. Una esposa le dijo a su esposo, yo envidio a las hermanas de la iglesia. ¿Por qué? Le pregunté a él. Porque ellas tienen pastor y yo no. Exactamente. Ella necesitaba tiempo de su esposo, pero él se dedicaba más a la iglesia, que a veces estaba perdiendo a los hijos y estaba perdiendo a la esposa. Esa es una realidad, mis amados hermanos. Por eso, nuestra parte, como pastores, como líderes, tenemos que priorizar el discipulado basado en las relaciones como lo hizo Jesús, pero iniciando por casa. Por eso es que los chicos en todo lugar ahora están desconectados del Señor, porque hay algo que está pasando en casa, porque los papás o las mamás no estamos discipulando como hombres o mujeres de Dios. Tenemos que iniciar por ahí, para después saltar
a la congregación y de ahí salir afuera. Qué importante es eso, hermanos. Que Dios nos ayude a ser esos hombres y mujeres que podamos discipular como Jesús lo hizo. Dios les bendiga. No sé si algún comentario de repente. Tenemos unos 10 minutos más. ¿Sí? O una ampliación, de repente alguien quiere. Sí. Casi yo veía más como mi mamá, mi suegra, porque viví más años con mi suegra que con mi mamá. Porque yo me vine a los 18 años de México para acá. Y por 26 años no vi a mi mamá. Y logré que sacara su visa, la traje, la disfruté 2 meses. Y al año Qué bueno, hermano, que sí se siente definitivamente. Hemos pasado momentos duros, pero Dios nos ha extendido la vida. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Seguimos con vida post pandemia, pero ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer? Sí que tenemos que seguir adelante, comprometidos en la obra del Señor, dar nuestra vida por el Señor, con nuestra familia, la iglesia, y poder alcanzar a este mundo que necesita de Jesucristo. Amén. Sí. ¿Cómo comenzó usted a discipular a su familia? ¿Y de ella también a introducir la iglesia? Bueno, como les dije, con mi esposa tenemos nuestros devocionales con ella. Permanentemente conversamos con mi esposa. Y ya mis hijos son adultos, solamente la última que vive con nosotros, que es soltera. También ella, cuando está terminando la universidad, cuando termina sus horarios, tenemos el devocional a veces en el almuerzo. Después del almuerzo sacamos nuestras Biblias, o en la noche tenemos el tiempo. Y estuve con ella el diciembre, y entonces estuvo en música ella apoyando. No toca nada, pero en lo que es la parte electrónica y entonces en hebreo. Y yo le digo, oh, qué difícil es hebreo, le digo, pero wow, ¿a ti cómo te gustan los idiomas? Le digo, sería excelente, me ayudarías tú, le digo, para mis sermones si tú supieras hebreo, le digo. Y me dijo, papi, ¿puedes averiguarme dónde se enseñan, se estudia hebreo? Así que está estudiando hebreo ella. Pude inspirarla, ¿no? A ella, que pueda ella también, o sea, verle el texto, pero, o sea, te enseñan hebreo aquí en Perú, pero es a través de la Biblia, es un hebreo bíblico, porque después no hay otro hebreo. Entonces, a través de eso, entonces tratando de mostrar mi corazón, de ser tiernos con ella. Hace años, por mi formación policial, era un poco tosco, áspero. Tratar con delincuentes, imaginen. Entonces algunas cosas era un poco más radical, más frontal. Pero uno va aprendiendo cómo ahora abrir mi corazón. Como dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Fui para ustedes como una nodriza. O sea, ese corazón especial que hay que tener por las personas que, en este caso la esposa, los hijos, a partir de ahí, ¿qué corazón tienes que tener? De amor, de ternura. Entonces mi hija la mayor dice, wow, cómo la envidio a Carito, se llama la última, cómo la envidio, porque si papá me hubiera tratado así como ahora ya nos trata. Oh, perdóname, hija, le digo, pero fue en mis tiempos de inmadurez espiritual. Porque uno también tiene que reconocer
Eso es tan importante. Y no presentarnos el que no reconoce. No. Eso es parte del discipulado. O sea, abrir nuestro corazón, que me conozcan. Porque a veces hay una tendencia, ¿no? Que los pastores somos infallables. Y porque así yo llegué al Evangelio. ¡Wow! ¡Qué inalcanzable era el pastor! Una vida perfecta. Una hermana me dijo, uy, esta semana voy a ir a la casa del pastor para ver cómo vive el pastor. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo vivirá un pastor? Pues igual que nosotros, hombre. Pero imagínense, es igual que nosotros, tiene también sus cosas. Claro, los pastores igual, tenemos nuestras cosas. Claro. Pero sí, nuestra vida tiene que ser una vida ejemplar. No perfecta, pero sí ejemplar. Ejemplar. Y si nos equivocamos, Señor, perdónanos. Sí. Yo pienso, ¿verdad?, que como estaba usted diciendo, para el discipulado familiar, no importa el día ni la hora, aunque sería bonito el orden, ¿verdad?, que se especificara un día y un horario, pero aquí en este país a veces es difícil con los hijos, pero cuando haya la oportunidad, hasta lo que se haga, ¿verdad?, que se pueda tener esta sensación. Así es. Así es. Hay que ser intencionales. Intencionales. Sí, eso es importante. Planear, orar al Señor. Orar al Señor mucho. ¿No? Que Dios nos dé sabiduría. ¿Cómo hacerlo? Dice que el avestruz deja los polluelos. Job 39, verso 13 creo. El avestruz pone sus huevos, está al aire libre. No le importa si esos polluelos están ahí. Si viene una bestia, se lo comen los huevos o los matan, no le importa. Dice, porque no tiene inteligencia y sabiduría. Es el avestruz. O sea, los pone y los abandona. En el discipulado no es así. Tienes que ser intencional. Los ganas y continúas con ellos. No los dejas. Jesús no lo dejó. Continuó con ellos hasta que partió. No, así es. Exactamente. Amén. El otro consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Tenemos? Amén. Su palabra, el Espíritu. Dios les bendiga, hermanos.